Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí a Alexis Triana, el actual presidente del ICAIC, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, en 1986. Justamente en el momento en el que en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, cuando estaba ubicado todavía en la Avenida de los Presidentes, se inauguraba una exposición de artes plásticas que se titulaba 27 escalones. Y se llamaba así porque había que subir 27 escalones en una escalera para llegar al área de la exposición. En el caso de Alexis Triana, tengo que decir que no voy a sumarme a la lista de personas que, sin conocerlo y sin tener la menor idea de su manera de pensar y de su actuación, lo califican como un pobre mediocre que han puesto allí al frente del ICAIC. Aquí voy a contar cómo conocí a Alexis y que llegamos a ser amigos porque en ese momento me dio la impresión de ser una persona honesta, inteligente y con vocación para la polémica. Con esas tres condiciones, casi cualquiera puede ser amigo mío. Cuando supe que Alexis Triana era el activista de la Federación de Estudiantes Universitarios en la Escuela de Periodismo, que estaba haciendo las listas para hacer una excursión al Escambray, a la cordillera de la Escambray, le pedí que me anotara en la que se iba a realizar en el año 87. Ya se había hecho una anterior en el 86 y esto era una iniciativa para escalar el lugar donde el señor Ernesto Guevara tuvo su comandancia, un lugar que se llama Caballete de Casa. Ahí fui con el grupo, la pasé muy bien, nos divertimos mucho, pero la parte más interesante fue que nos sorprendió un huracán, el huracán Floyd, si la memoria no me traiciona. Y pasamos una noche, Alexis y yo, cada uno con nuestras respectivas novias, estábamos allí bajo la furia del huracán, pasando el agua por debajo del piso de la casa de campaña. Como decía Martí en una frase que se ha repetido mucho, eso de que subir montañas hermana hombres, pues imagínense ustedes qué vínculos de solidaridad se establecen entre dos personas que no solamente han escalado una montaña, sino que además en medio de eso pues se pasa un huracán. A Alexis Triana le ocurre lo mismo que le ha pasado al amigo Eliezer Ávila, que todo el mundo lo identifica como el muchacho aquel que se enfrentó a Alarcón. Y Alexis, pues mucha gente lo conoce o lo recuerda como aquel inquieto estudiante que en un momento determinado se enfrentó a Fidel Castro y casi que ocasionó la ira del comandante. No me parece justo realmente encasillar a una persona por un momento de su vida, pero no puedo obviar que ese momento fue definitorio para él. La historia de aquel famoso encontronazo entre Alexis Triana y Fidel Castro tiene un antecedente en septiembre de ese propio año 1987, cuando en conmemoración del Día del Periodista, que se celebraba siempre alrededor del 7 o 8 de septiembre en aquella época, el grupo de Teatro Estudio invitó a los estudiantes de la Escuela de Periodismo y a varias personas del sector periodístico a presenciar una obra titulada La opinión pública y que trataba sobre las interioridades de lo que pasaba en un periódico. Esto se ha contado muchas veces, yo voy a hacer una cosa muy breve, ¿no? El asunto es que cuando terminó la obra se armó una gran discusión sobre la prensa y se terminó hablando de la prensa cubana. Y ahí estaba sentado entre las personas que estaban ahí Julio García Luis, que en ese momento era el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. La situación estuvo tan caliente que García Luis se vio en la obligación de hacer un informe a Carlos Aldana, el Comité Central, preocupado por esta situación, que los estudiantes de la Escuela de Periodismo estaban mandados a correr. Esta inquietud del presidente de la OPEC se trasladó a Carlos Aldana a través de una carta. Y esa carta, se filtró la existencia de la carta
Y yo tuve la ocasión de conocer eso y se lo conté a Alexis Triana. Le dije, Alexis, está pasando esto. Y Alexis, junto con otro grupo de amigos, que éramos los que más hablábamos en ese tema, sobre todo en la época de la perestroika, ellos tomaron la decisión de adelantarse y redactar una carta que se le iba a enviar a Aldana solicitando un encuentro entre los estudiantes de periodismo y los dirigentes que atendían la prensa en Cuba, en particular el llamado DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, que dirigía Carlos Aldana. Todo pasó tan rápido que cuando ya los estudiantes sabían que se había enviado esta carta al Comité Central, algunos estaban sospechando que eso era perder el tiempo, llegó la comunicación de que se iba a hacer un encuentro con los estudiantes en un teatro de la universidad al que iban a participar el propio Carlos Aldana y otros funcionarios que atienden la prensa. Y se le pidió a los estudiantes que formularan preguntas. Los estudiantes redactaron un total de 96 preguntas que detrás de su aparente inocente carácter interrogativo eran realmente cuestionamientos críticos a la gestión de los que mandan en Cuba. Entre estos cuestionamientos estaba ni más ni menos que el tema de cómo se maneja la economía del país, la presencia de Cuba en África y, sin lugar a dudas, lo más atrevido de todo, el planteamiento de que la prensa cubana estaba colaborando con el culto a la personalidad del señor Fidel Castro. Aquellas preguntas se enviaron a todo el que iba a participar en el evento, es decir, se sobreentiende que Carlos Aldana conocía las preguntas previamente, no iba a llegar de sorpresa allí, y también se distribuyeron entre las personas de los órganos de prensa. No tengo que decirles a ustedes que los días en los que se estaban redactando estas preguntas había un ambiente de conspiración en la Escuela de Periodismo bastante elevado. En esa época, pues yo tenía una gran amistad, no solamente con Alexis, sino también con otros jóvenes que frecuentábamos, que teníamos esa relación, nos encontrábamos, por cierto, en la salita del té de la UPEC. Estas conversaciones que sostuve con Alexis y con otros jóvenes fue una de las razones por las cuales sobre mí cayó la acusación de ser un instigador de aquellas provocaciones que tanto molestaron. Y tengo la impresión que esa fue una de las acusaciones que tuvo más peso en la decisión de separarme del ejercicio de periodista en los medios oficiales. Yo me he pasado la vida diciendo que eso no es así, y es verdad, yo lo niego. Yo no redacté ninguna pregunta, ni tuve la ocasión de influir para que se redactara alguna pregunta. Solamente yo estaba informado de lo que estaba pasando, pero decliné la posibilidad de influir en ese asunto. Si alguien conoce mi inocencia, es un señor que se llama Alexis Triana. El día de los hechos, yo no estuve presente en la escena del crimen, que finalmente no fue un teatro de la universidad, sino el teatro del Comité Central del partido, lo cual le dio a este encuentro de los estudiantes un relieve mucho más elevado y hizo sospechar a todo el mundo que además de Aldana iba a estar presente el señor Fidel Castro. Yo no estuve presente, pero algunos de los estudiantes de la Escuela de Periodismo que participaron en este evento, a la 1 de la mañana, cuando terminaron la reunión del Comité Central, pasaron por mi casa y me hicieron el cuento, me dieron los detalles. Alexis no vino, Alexis no fue de los que pasó por la casa. Me contaron este incidente, tengo la referencia de gente confiable, de primera mano, pero aún así las diferencias del cuento son enormes. La percepción que yo tengo de la audacia de Alexis Triana de dirigirse de una forma que fue tenida de irrespetuosa con el señor Fidel Castro, tiene unos matices que realmente, hasta que yo no vea la filmación de lo que él dijo, la cara que puso, la manera que levantó la mano, el tono de la voz, mientras eso no ocurra, no tengo una opinión. Hay quien dice que solamente dijo, disculpe, me deje terminar, porque Fidel Castro lo estaba interrumpiendo. Y otras personas que lo ponen un poco más enérgico y dicen, déjeme terminar. En fin, cada cual la cuenta a su manera. En contra de lo que pudiera suponerse, Alexis Triana terminó su carrera de periodismo, se graduó en 1988 presentando un trabajo de diploma titulado Cumple Juventud Rebelde, su papel de diario de la juventud cubana. Curiosamente,
esa tesis la discute Alexis Tirena en el propio diario de Juventud Rebelde. Y eso ocurre prácticamente una semana después de que este servidor ha sido expulsado de ese periódico. Siempre he tenido la curiosidad de ver cómo me trató en su trabajo de diploma, o si me excluyó, o si... Eso realmente siempre me ha quedado la curiosidad. Él, según él ha expresado varias veces, él pidió ir a trabajar a una emisora que está en Moa, en Holguín, que se llama La Voz del Níquel. Eso era como decir una de las más modestas ubicaciones que pudiera aspirar un periodista que se ha graduado en la Universidad de La Habana con un título bien merecido. Y allí en Holguín cumplió su servicio social en un par de años. Luego le explicaron que ya no había una plaza para que él se quedara allí y empezó a evolucionar en Holguín. Fue elegido como presidente de la Asociación de Hermanos Sáenz, que es esa entidad cultural que agrupa a los jóvenes, y llegó a ser el director del sector cultural en la provincia. Los holguineros le agradecen su participación en la refundación de las Romerías de Mayo y el empuje que le dio también al evento del cine pobre que se hace en Jibara. Siempre estuvo allí trabajando, que es lo que sabe hacer. Esta fue la evolución de Alexis Tirena. Hay quien lo cataloga de un magnífico ejemplo del llamado síndrome de Estocolmo. Él, en lugar de salirse, pues sencillamente quiso demostrar, sobre todo a Fidel Castro, a quien respeta y ama, quiso demostrar su lealtad. Y para demostrar su lealtad, pues se dedicó a trabajar en lo que tenía por delante. Y hay que decir que le salió bien. Ahora, esta nueva responsabilidad que ocupa al frente del ICAIC es otra oportunidad que él tiene para seguir avanzando. No es en sus ambiciones. Yo no creo que él sea una persona de ambiciones. Yo creo que su principal ambición ya la cumplió, que es demostrar su lealtad a Fidel Castro, demostrar su lealtad al partido, que es lo que quizás la gente no ha podido comprender cuando lo quieren acusar de oportunista. Incluso algunas personas malpensadas, me han sugerido de que en definitiva Alexis fue el tipo que informó en contra mía cuando lo interrogaron sobre el tema de la reunión de los estudiantes de periodismo con el Comité Central. Bueno, yo no creo que faltaban gente para informar, y sobre todo desde la propia dirección del periódico se sabía perfectamente todo lo que yo estaba haciendo, así que no creo que el aparato represivo hubiera tenido necesidad de acudir a un testimonio de Alexis Tirena para condenarme. La última vez que hablé con él me demostró una ingenuidad casi patológica cuando me dijo, año 90-91, me dijo lleno de entusiasmo: Reinaldo, ahora con el plan alimentario que está trazando Fidel, tú verás que los problemas nuestros se van a terminar. Yo le dije: Alexis, ¿tú me estás hablando en serio? Y digo: claro, chico, tú no has visto eso, tienes que informarte. El plan alimentario va a echar para adelante a este país. No lo he visto más. El próximo viernes, 27 de junio, me voy a permitir el lujo de hablarles aquí de alguien que no es ni de este mundo ni de este tiempo. Me refiero a la escritora de ciencia ficción Daina Chaviano. ¿Cómo la conocí? Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Cómo lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.